Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Hoy comenzamos una serie que vamos a titular El Camino del Éxodo. Ese camino comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la heredad. En esta conversación temática vamos a descubrir que este no fue un camino que recorrió solo el antiguo Israel cuando fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Es una travesía a la que también nosotros estamos invitados. De hecho, como vamos a ver, todo el cosmos es parte de ese mismo viaje. Un recorrido que va de la muerte a la vida, atravesando el desierto por el camino del Éxodo. Más que cualquier otro, este tema es el hilo narrativo que conecta toda la historia bíblica. La historia del Éxodo, que incluye el rescate a través de las aguas, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra prometida, es el relato más referenciado y mencionado en toda la Biblia. Uno de los momentos clave en la historia del Éxodo es la noche de la Pascua. Es tan importante que se ha celebrado cada año, desde hace miles de años, con una comida ceremonial llamada Pascua. Y no es casualidad que Jesús haya elegido que sus últimos días en Jerusalén coincidieran con la semana que precede a la Pascua. ¿Por qué Jesús eligió precisamente el fin de semana de la Pascua? Además, usó el pan y el vino de la comida pascual para explicar el sentido de su vida hasta ese momento y lo que estaba a punto de suceder en su muerte. La historia del Éxodo toca la esencia de la vida cristiana. ¿Qué significa ser redimidos por Dios? ¿Qué significa ser salvos? Las palabras salvación y redención son palabras bastante importantes, y la primera vez que aparecen y se definen es en la historia del Éxodo. En este nuevo estudio temático que comenzamos hoy, voy a hablar con Tim sobre la vida de fe como un viaje. A ese viaje, la Biblia lo llama el Éxodo. Jesús consideraba que él también estaba recorriendo ese camino y nos invita a seguirlo. Es el camino de salida, o como se dice en griego, ex-odos. La visión de la vida y la historia humana inspirada por Jesús, el Mesías, es una visión de la realidad moldeada por el Éxodo. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Bien amigo. Hoy comenzamos una nueva serie temática. Sí, qué día magnífico. Sí. Me encantan los días como estos. Es como... Un horizonte sin límites. Sí. Una sola vez tuve la experiencia de navegar y de ver ese momento en que el barco se aleja del muelle. De hecho, tú estabas ahí. Sí. Y esa sensación de zarpar es como que... ¿Qué aventura nos depara? Sí. Bueno, en este caso sería como... ¿A dónde nos va a llevar esta conversación? Así que sí, estamos comenzando un nuevo estudio temático y vamos a verlo en toda la historia de la Biblia. El tema es el nuevo Éxodo, o simplemente el Éxodo. El Éxodo. El Éxodo en la historia de la Biblia. Vamos a explorar ya cómo llamarlo luego. Bien, perfecto. En mi cabeza tenía la idea de el nuevo Éxodo, pero es cierto que también vamos a hablar de la historia del Éxodo y de que es una historia clave que se repite, se refleja y se reutiliza en todo el resto de la Biblia. Y de por qué creemos que la historia del Éxodo es un tema bíblico. Exacto, sí. Así que esta serie se va a tratar sobre una parte específica de la Biblia, pero en cierta forma, a través de esa parte de la Biblia, vamos a ver cómo la historia de la Biblia está toda conectada. Y eso es lo que pasa con los temas bíblicos en general. Bien, pero este tema es único porque es un tema que comienza en el libro del Éxodo. En general, los temas que vemos empiezan en Génesis, ¿no? Bueno, en realidad sí vamos a empezar en Génesis. Ah, ok. No dije nada. Vamos a empezar con el Éxodo que viene antes del Éxodo. Ah, muy bien. El pre-Éxodo. Bueno, la palabra Éxodo puede referirse a varias cosas. En primer lugar, se refiere a uno de los rollos de la primera colección principal de los rollos de la Biblia hebrea. Esa colección de 5 partes se llama la Torá. Sí. Y el segundo rollo se llama... en la tradición cristiana se llama Éxodo. Claro, esa es una palabra griega. Sí, y según lo que sabemos, el nombre viene de la tradición de los manuscritos griegos, sí. Bien. La palabra Éxodo significa salida. Ok. En realidad es una frase. Ex, que significa fuera, y odos, que significa camino. Ok, tiene lógica. El camino de salida.
Mm. En la tradición judía, el nombre del segundo rollo de la Torá es Shemot, que viene de las primeras palabras del rollo. Significa, estos son los nombres. Mm. Y después de eso viene la genealogía de los descendientes de Jacob. ¿Estos son los nombres? ¿Se dice Shemot? Sí, Elien Shemot. Ah, Shemot significa nombres. perfecto. Y así es como se titulaban los rollos en la tradición judía, usando la primera palabra. Sí, normalmente se usaban las primeras palabras, o algunas de las primeras palabras que aparecen en el rollo. Mm. Bueno, lo que me gustaría hacer en esta charla es dar el contexto de por qué la historia del Éxodo se considera una de las historias más importantes de toda la Biblia. Ok. O sea, pensemos, para alguien que sabe muy poco de la Biblia, ¿cuáles son las cosas que seguramente conoce? Si es un seguidor de Jesús, damos por sentado que conoce la historia de Jesús, estaría bien arriba en el ranking. Después tenemos los relatos de la creación, especialmente el de los 7 días, y también el del Edén, que son como lo básico, el puesto número 2. Y un poco más abajo, pero dentro del ranking, tenemos la historia del Éxodo. A ver, me gustaría que expliquemos bien claro qué queremos decir con la historia del Éxodo. Bueno, en realidad esa pregunta es un poco más compleja de lo que piensas. Bien. Pero en esencia se refiere a la historia en que la familia principal del relato bíblico, que es la familia de Israel, los descendientes de Abraham, terminan siendo esclavizados y oprimidos en Egipto y claman a Dios. Dios responde levantando un libertador, Moisés, y entonces se produce un gran enfrentamiento entre Yahweh, el Dios de Israel, y el faraón, el rey de Egipto, que culmina en la Pascua. Una plaga pasa por la región, pero las casas que están cubiertas con la sangre del cordero se salvan de la plaga. Y esas personas logran salir de Egipto hacia la libertad. Dios los rescata, abriendo las aguas del mar para que puedan cruzar, y así comienzan su viaje por el desierto, camino a la tierra prometida. Eso es... Igual al príncipe de Egipto. La película animada. Sí. Suena como si estuvieras contando la trama de la película. Sí, tal cual. Bueno, porque la tomaron de la Biblia. Claro, no es que se la inventaron. Sí. Bueno, así que mi objetivo en esta primera parte de la conversación es convencerte, a ti o a cualquier persona que se pregunte sobre este tema, de que esta no es solo una historia interesante o importante. ¿Por qué está entre las historias más fundamentales y más influyentes de la Biblia? Para entender eso, quiero que analicemos algunas preguntas clave sobre Jesús en el Nuevo Testamento, que solo tienen respuesta cuando vemos cómo se conectan con el significado de la historia del Éxodo. Muy bien, bien. Por ejemplo, ¿por qué Jesús eligió precisamente el fin de semana de Pascua para ir a Jerusalén y agitar el avispero? O sea, para provocar a los líderes de Jerusalén, los líderes sacerdotales y religiosos, y así desafiar el poder establecido. O sea, no fue una coincidencia. Claro. En cada uno de los relatos de los evangelios, el momento culminante de la historia de Jesús es este tiempo específico de 7 días en que Jesús va a Jerusalén, justo antes de este preciso fin de semana. Lo que estás diciendo es que cuando lees los evangelios y te vas acercando al momento en que Jesús va a ser arrestado y crucificado, esa es la semana de la Pascua. Correcto, sí. Y eso no fue casualidad. Claro, no fue al azar, sí. Y la Pascua, como recién dijiste, fue parte de la historia del Éxodo. Exacto, sí. Es parte de la resolución de la historia del Éxodo. Es la forma en que se resuelve uno de los conflictos principales. Es la manera en que Dios los saca de Egipto. Todo ese acontecimiento es lo que llamamos Pascua. La última plaga que Dios manda, la 10ª, cuando ponen sangre en el umbral de las puertas. Sí. Y eso es lo que se celebra todos los años en la fiesta de la Pascua. Sí, tal cual. No fue al azar. No. Y no fue un invento de los autores de los evangelios. Jesús eligió ese momento para ir a Jerusalén. Y sabía que iban a matarlo. Y se lo dijo a sus seguidores una y otra vez, pero ellos no terminaron de entender lo que les estaba queriendo decir. No solo eso, sino que además, en la noche anterior a su arresto, él hizo que coincidiera justo con la comida de la Pascua. O sea, la comida ritual que se celebraba todos los años, ya hacía más de 1000 años, para conmemorar la noche en que los israelitas habían sido liberados de Egipto. Además, Jesús explicó el sentido de su vida hasta ese momento y lo que estaba a punto de suceder en su muerte, usando el pan y el vino de la comida pascual. Así que la Pascua tiene un significado enorme si queremos entender a Jesús.
Y la Pascua es un momento clave en la historia del Éxodo. Claro. A ver, ¿qué analogía podríamos hacer? Sería como si alguien eligiera una cierta fecha festiva que tiene un significado... ¿Para anunciar algo importante? Sí, un significado tan importante para todo el mundo, y entonces justo en ese día hace algo que le da un giro. Y no es necesario que diga nada porque todos entienden lo que está pasando. Bueno, es como casarse en el día de San Valentín. Ah, Pero eso no tiene ningún giro. claro. Es como bien obvio. Sí, totalmente. Sin sutilezas. Claro. Pero oye, tal vez no es mala idea. 2 celebraciones en una. Claro. Es un mismo día. Es como matar 2 pájaros de un tiro. Eso, sí. Bueno, y este ejemplo es inventado, pero sería como si alguien en Estados Unidos, que es nuestro contexto, quisiera comenzar un nuevo movimiento político o social y para hacerlo eligiera el 4 de julio, que se relaciona, ya sabes, con nuestra guerra por la independencia. Claro, sí, es el día que celebramos la independencia de Estados Unidos. Exacto, sí. Entonces, si la persona o el grupo eligiera esa fecha para el lanzamiento, no haría falta que explique nada para que se entienda la relevancia del día. Claro, porque todos ya lo entienden. Es muy evidente. Sí. Así que cuando Jesús escoge la semana de la Pascua para ir a Jerusalén a enfrentar a los líderes y la comida de la Pascua para explicar el sentido de su muerte, es por eso que sus palabras son tan breves y tan crípticas. Este es mi cuerpo, dice sobre el pan de la Pascua. Esta es mi sangre, dice refiriéndose al vino. Esos eran símbolos conocidos. Sí, a veces nos olvidamos de que esos ya eran símbolos de la Pascua. Sí. Antes de convertirse en símbolos de la comunión. Totalmente. Sí. O podríamos decir que su significado como símbolos de la comunión es justamente ese giro en su significado como símbolos de la Pascua. Bien, sí. Así que si nos enfocamos en eso, podemos preguntarnos, ¿acaso hay algo más fundamental que la historia de la muerte de Jesús y el significado de su muerte en la Cena del Señor? La Cena del Señor es una comida de Pascua. Y para entender el significado de la comida y de la Pascua, tenemos que entender cómo transcurre la historia del Éxodo. Para mí se cae de maduro. Es como, tengo que entender el significado de la historia del Éxodo si quiero llegar a comprender mejor el sentido de la muerte de Jesús y de la Cena del Señor, que, como ya sabemos, es un ritual que la mayoría de los cristianos practica de forma semanal, mensual o con alguna frecuencia. Sí, creo que este de aquí es un dato interesante que destaca la importancia del tema. Escucha, las palabras salvación y redención, me parece, son bastante significativas para el vocabulario de un seguidor de Jesús. Sí, sobre todo salvación. Sí. Esa palabra siempre fue muy importante en la tradición religiosa en que crecí. Sí, y estas palabras aparecen por primera vez en la historia del Éxodo. Si leemos desde la página 1 de Génesis, vemos algunos usos de la raíz de la palabra salvación en Génesis, pero se usan con más frecuencia y con más intensidad en la historia del Éxodo. Lo que estás diciendo es que, si estamos leyendo la Biblia, ¿vamos a encontrar esa palabra recién cuando lleguemos a la historia del Éxodo? La idea de rescate o salvación aparece una vez en Génesis en un poema, pero no en una historia. La primera vez que aparece en una historia, en un relato de salvación propiamente dicha, es en un evento que se menciona como una historia de salvación. Y ese es el Éxodo. Ok. Es el rescate de Israel que deja su tierra de esclavitud para ir a su tierra de libertad. En ese momento, el ejército egipcio avanza implacable desde la montaña para alcanzarlos, y los israelitas entran al mar, enfrentando lo que parece una muerte segura. Justo entonces, las aguas se abren. Así que las mismas aguas que abren el paso hacia la vida para los israelitas son el vehículo que conduce a la muerte al ejército egipcio. Y ese evento se llama la salvación de Yahweh. La salvación se refiere al rescate del peligro. Me parece que me contaste eso como hace unos 8 años. Y todavía me cuesta recordar que salvación, en esencia, significa eso. Rescate del peligro. Rescate del peligro. Sí. Eso me ayuda, como que reorienta mi perspectiva. Y luego la pregunta que me surge es, bueno, ¿cuál es el peligro y cuál es el rescate? Claro, ¿y quién es el que rescata? ¿Quién es el Salvador? Y luego aparece la palabra redimir por primera vez, en Éxodo capítulos 3 al 6. Redención es una palabra que en realidad viene del mercado, del ámbito económico. Tiene el sentido de comprar la libertad de un esclavo.
Cuando se compraba la libertad de un esclavo, se lo redimía. Claro, sí, era un término económico. Ujú. Tengo algo de valor y lo uso para obtener otra cosa que alguien tiene en su posesión. Con ese sentido, redimir se usaba para hablar de la liberación de los esclavos israelitas de Egipto porque se compraba su libertad. Mm. La historia del Éxodo nos ofrece una especie de esquema para entender esas dos palabras, salvación y redención. Ajá, sí. Hay una persona que pertenece a otra o está bajo su posesión, y entonces alguien viene y compra su libertad a través de una señal de redención, y así esa persona es redimida. Ese esquema básico se convierte en una plantilla que se vuelve a utilizar en toda la historia bíblica. ¿Quién es la propiedad de quién? ¿Quién es el redentor? ¿Y cuál es la señal o el símbolo de redención? En cada historia, los elementos van cambiando. ¿Quién es esclavo de quién? Sí, exacto. ¿Quién está en peligro y frente a qué? Sí, y con la salvación pasa lo mismo. ¿Quién es la amenaza? Mm. ¿Quién está bajo amenaza? ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo se produce el rescate? Y así. Funciona como una plantilla para las distintas historias, pero la definición de estos conceptos se establece aquí, en el relato del Éxodo. Redimir se usa por primera vez en Éxodo 6, que es donde Dios le dice a Moisés: «Diles a los israelitas, yo soy Yahweh, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios». Y aquí está usando la imagen del yugo que se coloca sobre los bueyes para hacerlos trabajar. Implica tratar a las personas como animales, que es básicamente el fundamento de todo el modelo de esclavitud, tratar a los seres humanos como animales de trabajo. Bueno, y el texto sigue: «Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia». Bien, voy a comprar su libertad. Eso mismo. Ujú. Y luego la palabra salvación aparece por primera vez en Éxodo capítulo 14. Es en el momento en que el pueblo entra en pánico, están parados a la orilla del mar, viendo cómo los ejércitos egipcios vienen tras ellos. Sí. Y Moisés dice al pueblo en Éxodo 14:13, «No teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes». Ahí está. Ujú. Bien, bien. Estas palabras son muy importantes. Sí. Y la primera vez que aparecen y se definen es en esta historia. Hay otros datos interesantes sobre la historia del Éxodo. Dentro de la Biblia, es el evento más mencionado por los autores y libros posteriores. Ujú. ¿Recuerdas cuando hace unos años hicimos una serie de videos sobre uno de los versículos más citados o mencionados de toda la Biblia? Ujú, sí. Eso también estaba en Éxodo. El poema, ¿no? El poema sobre el carácter de Dios en Éxodo 34, versículos 6 y 7. De la misma forma, la historia del Éxodo, que de nuevo incluye el rescate a través de las aguas, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra prometida, es el relato más referenciado y mencionado en toda la Biblia, incluso más que el relato de la creación en 7 días. Me parece un dato fascinante. Bueno, es una historia bastante larga. Mm. Hay mucho contenido para citar. Sí, totalmente. Abarca varios libros de la Biblia hebrea. Sí. Y podemos comprobar su influencia con solo hacer una búsqueda rápida en una concordancia, porque hay 2 frases claves que están en el relato mismo. Una es la frase salir de Egipto, que incluye el verbo hebreo yatzá, ir hacia afuera o salir. La otra frase es subir de Egipto. Cuando se hablaba de ir de Israel-Palestina a Egipto, se decía bajar, y arad, bajar a Egipto. Y entonces, ir desde Egipto hacia la tierra de Israel era subir. Ok. Bueno, esa frase, salir de Egipto o subir de Egipto, aparece 99 veces. O sea, entre las dos hay 99 casos dentro del libro de Éxodo solamente. Bien. Y a medida que seguimos leyendo, la frase salir de Egipto o subir de Egipto, haciendo referencia a la historia del Éxodo, Ajá. se usa 17 veces en Levítico. Luego, en el siguiente rollo de la Torá, en Números, la partida de Egipto se menciona 32 veces y en Deuteronomio 56 veces. Así que en la Torá misma, después del Éxodo, se sigue haciendo referencia a ese evento. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo.
Y si seguimos, vemos que se menciona 18 veces en Josué, 2 veces en Jueces, 23 veces en Primera y Segunda Reyes, se menciona 35 veces en los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, y esas son solo referencias al evento mismo. Hay casi 20 casos dentro de la Torá y los profetas en que se usa la frase «Yo soy Yahweh que te saqué de Egipto». Son casi 20 veces desde Génesis hasta Reyes inclusive, y luego en los profetas, de Isaías a Malaquías, en que Yahweh define su identidad como el Dios del Éxodo. Claro, es como su carta de presentación. Sí, es como decir, este es un evento que define quién soy para con ustedes, a tal punto que... Sí, que, digamos... Estoy tratando de pensar en una analogía, o aunque sea en algo un poco parecido. Bueno, hay momentos en la vida como padre que trato de apelar a mi autoridad máxima. Es como... Miren, yo soy quien les dio la vida, así que... Claro, sí. Por favor, ayuden a levantar la mesa. Sí. Algo así por el estilo. Yo soy su padre. Claro, soy su padre. Ese tipo de jugada. Sí, eso pasa muy seguido en el trabajo, que la gente usa su título. Hola, ¿qué tal? Yo soy el encargado de... Y ahí dices tu puesto en la empresa. Sí, tal cual. Y lo que pasa aquí es que la posición está definida por un evento que sucedió en la historia de la relación. Claro. Como ese tipo en el trabajo que no deja de decirle a todos, ¡Hey! ¿No se acuerdan? Sí. Yo fui el que conseguí ese cliente. Sí, claro. ¿Lo recuerdan? Y uno se queda como... Sí, lo mencionas todos los días, John. Siempre nos cuentas sobre ese cliente que conseguiste. Totalmente. Sí. Yahweh sería como ese compañero de trabajo, ese tipo, tal cual. En fin, esa es la idea. Yo soy Yahweh que te saqué de Egipto. Bien, y es muy significativo. Sí. No solo que ese evento pasado es muy significativo, sino que también es como una historia que define su identidad, a tal punto que se convierte en un modelo para ver su historia familiar en el presente y también en el futuro. Entonces lo interesante es que cuando leemos los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando anticipan que Yahweh va a volver a hacer eso por Israel en el futuro, lo anuncian como una especie de repetición o renovación o recreación de la historia del Éxodo. Y a veces son muy explícitos para decirlo. Podemos ver 2 pasajes. Uno es en Isaías 11, que es sobre el surgimiento de un nuevo rey del linaje de David, que va a estar ungido por el Espíritu de Dios, y va a ser sabio, y va a hacer justicia, etc. Y entonces, Isaías versículo 11 del capítulo 11 dice: «Entonces sucederá en aquel día que Yahweh va a extender su mano por segunda vez». Así que se repite otra vez lo de extender su mano, que es una frase clave. En la historia del Éxodo, una frase clave es que Dios extiende su mano, o que Moisés extiende su mano como representante de Dios. Sí, para rescatarlos. Sí, bien. La escena representa a un pueblo esclavizado y a Dios que extiende su mano para tomarlos, levantarlos y sacarlos de ahí. Ok. Así que eso es lo que va a hacer. Eso es lo que pasó la primera vez. La primera vez, sí. Entonces Isaías dice que lo hará por segunda vez para recuperar, que es un sinónimo de redimir, para recuperar al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat. Esas son tierras donde estaban dispersos los israelitas en el exilio. Bien, ese exilio es su propia esclavitud. Exacto, sí, es como una nueva esclavitud. Me entiendo, sí. Y sigue. Reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Así que todas las naciones ahora son el nuevo Egipto y Dios va a extender su mano. Versículo 15. Y Yahweh abrirá el mar de Egipto. Y uno se queda... ¿Cómo? Pero si recién dijo que estaban dispersos por todas las naciones. Claro, va a tener que abrir muchos mares. Sí, pero lo que está haciendo es usar el mar de Egipto como un símbolo de todos los obstáculos que van a surgir en el camino. Todas las aguas del caos. Todas las aguas del caos se convertirán en el mar de Egipto. Y sigue. Agitará su mano sobre el río, y es probable que sea una referencia al río Éufrates, porque había que cruzarlo si venías desde Babilonia o Asiria. Lanzará un viento ardiente, versículo 16, y habrá una carretera desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Ok, bien. Es bien explícito, Sí. súper claro. Este es un nuevo éxodo. Sí, un nuevo éxodo. Sí.
sí. Así que lo que espero lograr en este video es explorar cuál es ese esquema o plantilla que se presenta en la primera historia del Éxodo. ¿Cuáles son los compases que marcan el ritmo de esa historia? Y luego, ¿de qué manera esta historia se convierte en una plantilla que puede reutilizarse, reciclarse y recrearse en historias bíblicas posteriores? Inclusive en la historia de Jesús. Claro. Ujú. Y luego lo que vamos a ver es que, después de que Jesús les cuenta su historia a los discípulos, una historia que sigue el modelo del Éxodo, luego ellos mismos, los apóstoles, empiezan a contar la historia del universo como la historia de un gran éxodo, un éxodo cósmico. Y en esencia, tener una visión cristiana de la realidad es tener una visión de la historia y de la realidad que está moldeada por el éxodo. De la historia universal. Sí, toda la historia de la realidad es una especie de historia del éxodo. Wow. Y creo que por eso es importante, porque no solo Jesús, sino también los apóstoles establecieron el vocabulario central para expresar cuál era su visión mesiánica de la vida y la historia humana, es decir, la visión inspirada en Jesús. ¿Y qué sería eso? Bueno, es lo que llamamos cristianismo, al menos en algunas de sus versiones. Y qué sorpresa, el cristianismo tiene una visión de la realidad moldeada por el Éxodo. Y comienza con la manera en que los profetas usaron la historia del Éxodo como una plantilla para anunciar lo que veían que Dios iba a hacer en el futuro de Israel. ¿Ellos fueron los primeros en usarlo de esa forma? Sí, los profetas. Y es genial porque cuando vas hacia atrás empiezas a ver historias en la Torá y los profetas que están conectadas con la plantilla del Éxodo. La historia misma sigue ese modelo. Por ejemplo, en cierta forma, el relato de la creación en 7 días incluye muchas palabras que son como guiños del narrador sobre lo que va a pasar después y anticipos de la historia del Éxodo. El relato de la creación es una especie de historia del Éxodo. Ok, bien. La liberación de Abraham y Sara cuando salen de Egipto, de la casa del faraón. La liberación de Agar y de Ismael cuando huyen de la casa opresiva de Abraham y Sara. Qué interesante. Todo eso se narra como un éxodo, con el vocabulario del Éxodo. Los siglos de los jueces, la opresión de Israel bajo el reinado de Salomón y luego los hijos de David, todo se cuenta como una historia del Éxodo. ¿Te refieres a cuando Salomón esclavizó a los israelitas y los sometió a trabajos forzados? Los reyes de Israel empiezan a ser descritos como una especie de faraón. Entonces ahora Dios tiene que enviar profetas, nuevas versiones de Moisés, para confrontar a los reyes de su propio pueblo, para liberarlo de la esclavitud a la que lo someten sus propios reyes. Así que de repente es como que podemos ir a cualquier parte de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento y vemos que el Éxodo está en todos lados. Claro. En resumen, de eso se va a tratar el resto de la serie. El Éxodo por todas partes. Correcto, el Éxodo por todas partes. Creo que esa es la idea principal. Bien, sí. Y como seguidor de Jesús, más allá de la historia de la creación y la historia de Jesús, no hay otra historia a la que debería dedicarle más tiempo y atención para realmente entender la esencia, me parece a mí, de quién es Jesús, quién dijo que era y lo que significa ver la realidad como uno de sus seguidores. Ver mi vida y toda la historia como una historia que sigue el patrón del Éxodo. Un erudito bíblico que me enseñó mucho sobre esto es Brian Stell. Escribió un libro fantástico justo sobre este tema. Se llama Ecos del Éxodo, trazando un tema bíblico. Él lo dice así, en esta cita. El motivo literario del Éxodo constituye la gran narrativa bíblica, y es una de las mejores historias porque abarca todos los aspectos principales de la obra de salvación de Dios a través de Cristo. La redención del pecado, del sufrimiento y de la tiranía del diablo es un éxodo de Egipto y del faraón que nos lleva a la presencia de Dios representada en el monte Sinaí. Los años de vagar en el desierto se representan como un peregrinaje hacia un lugar especial. Finalmente, la posesión de la tierra de Canaán simboliza el derecho al mundo que vendrá para convertirse en un pueblo santo y unido en un lugar en que puedan adorar a Dios por siempre. Todo esto es una historia de Éxodo. Increíble. Y con eso, básicamente nos da un esquema básico de la fe cristiana. Claro.
Bien, todo esto plantea la pregunta de... Bueno, vemos que la historia del Éxodo es fundacional y es importante, pero ¿qué eventos incluye? O sea, ¿cuál es el patrón? Claro, porque el autor menciona muchos eventos. Sí, exactamente. Bien, te cuento algo fascinante. Creo que la mayoría de nosotros, quizás porque nos criamos viendo cosas como El Príncipe de Egipto, tendemos a pensar en la historia del Éxodo como un relato que empieza con esclavitud y termina con la liberación a través de las aguas. Sí, que sería la primera mitad de Éxodo. La primera mitad del rollo... Sí, la primera mitad del libro de Éxodo. Tal cual. Sí, claro. Una vez que atraviesan el mar, ahí termina la película. Sí, ya están en marcha y son libres. Sí. Y sí, claro, ese es el final de la película. Ujú. Lo que me parece interesante es que, cuando vemos la historia del Éxodo, las alusiones posteriores a esa historia, que son muchas, cuando los autores bíblicos vuelven a narrar esa historia fundacional de Israel, ellos no terminan la historia en el momento en que Dios libera a los israelitas abriendo las aguas. En general se refieren a todo el arco narrativo desde la esclavitud hasta la tierra prometida, que en realidad abarcan desde el libro del Éxodo hasta Josué. Para ver esto es muy útil ver los salmos. Hay salmos que relatan la historia de Israel como fundamento de por qué deben adorar a Dios o por qué deben confiar en Dios. Por ejemplo, si vemos el Salmo 78, el Salmo 105, el 136, todos esos salmos van desde la esclavitud hasta la entrada a la tierra prometida. A veces solo lo mencionan en un par de frases, pero se puede ver que los autores bíblicos posteriores al Éxodo lo ven como un arco narrativo que incluye un éxodos, la salida de Egipto. La frase griega éxodos significa salida. También incluye un eisodos, una entrada. Así que los autores bíblicos piensan en términos de un éxodos y un eisodos, una salida de la esclavitud y una entrada a la abundancia en la tierra prometida. Muy bien. Y ese sería el arco narrativo. Ese sería el arco completo. Exacto, sí. Ese es el Éxodo. Y cuando lo leemos en los profetas, ellos también recuerdan todo ese arco. Y lo ven como una serie de compases. Así que quiero mostrarles esto como una pequeña melodía. Y lo que vamos a ver es que... ¿Cómo se desarrolla el arco narrativo completo? Exacto, sí. Cómo se desarrolla el arco completo. Y se desarrolla en 3 movimientos principales. Y también un poco de manera geográfica. Muy bien. Primero tenemos la liberación de la esclavitud. Bien. Lo que dejan atrás. Esa es la salida. Sí, la salida. Y hay muchísimas cosas que hacen posible esa liberación. Ese es el primer compás. Bien. Eso nos lleva al segundo compás, que es el camino de un lugar al otro a través del desierto. Ok. Y también pasan muchas cosas en el desierto. Sería como el camino intermedio. Sí, o la vía o el camino entre la salida y la entrada. Claro, el viaje. Sí. Tenemos la salida, el viaje. Bien. Y luego llegan a la tierra prometida para estar con Dios. Ok. Esa sería la entrada. La entrada. Los 3 compases son la salida, el viaje y la entrada. La salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada a la tierra prometida. Muy bien. Eso sería el Éxodo propiamente dicho. Claro, exacto. Así que en realidad, con la palabra Éxodo, nos estamos refiriendo solo al primer compás. Cierto, sí. Buena observación. Deberíamos ponerle otro título. O sea, los judíos no le decían así, ¿no? Bueno, veamos. O sea, eso es algo que tenemos que decidir. Podemos hacerlo ahora o no. Yo acabo de explicar ciertos hechos y creo que tenemos que pensar de qué queremos que se trate el video. Cuando los profetas hacen referencia a esto, cuando ponen hipervínculos a esta historia, ¿cuáles son las frases que usan en general? Bueno, recién vimos un ejemplo en Isaías 11 y fíjate que al principio dice: el Señor va a extender su mano por segunda vez para recuperar al remanente de su pueblo que haya quedado. Claro, esa es la salida. Exacto, sí, la salida. Partirá el mar y hará que se pueda cruzar a pie. Así que es un rescate. O sea, esto es después de que salen de Egipto, pero igual es un rescate de... Sí, sigue siendo parte de la salida. Claro, la salida. Luego dice: y habrá una carretera desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo. Ese sería el camino entre un lugar y el otro. Cierto, el viaje. Es una mención breve, pero se refiere al viaje.
Y este de aquí está en Oseas capítulo 2. El contexto es la relación complicada entre el profeta y su esposa Gomer. Después de casarse, ella lo deja por otro hombre y termina convirtiéndose en trabajadora sexual, en prostituta. Ujú. Luego, esto se transforma en una analogía de Yahweh y el pueblo de Israel. Entonces, después de que Gomer abandona a su esposo, Israel es descrito como una esposa infiel. Y lo que dice Yahweh es, capítulo 2, versículo 14, miren, voy a seducirla, se refiere a Israel, Ujú. y voy a llevarla al desierto. Aquí el éxodos, la salida, solo se menciona en una frasecita, que es voy a seducirla, porque implica que va a alejarla de su infidelidad, que es una especie de esclavitud. Bien. Pero el enfoque es El desierto. Sí, el viaje. Mm. Luego dice, y allí en el desierto le hablaré con ternura y le daré viñas. Mm. Y el valle de Acor, que es una palabra hebrea que significa problemas y se refiere a un evento que ocurrió en el libro de Josué, conectado con un tipo que se llamaba Acán, que metió a Israel en problemas. En otras palabras, lo que dice es que ese valle, donde pasaron cosas terribles, ahora va a convertirse en una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de Egipto. Entonces las viñas, este nuevo lugar de esperanza, sería la entrada. Claro, es como la nueva tierra prometida. Es la nueva tierra prometida. Bien, bien. Así que todo esto se describe como un subir o salir de Egipto. Pero el enfoque aquí es el viaje y luego la entrada. Es como un paquete, porque no te vas de un lugar sin tener un destino. Ujú. Bueno, supongo que podrías, puedes irte sin saber dónde vas. Sí, las mejores aventuras comienzan así. Es cierto, sí. No todo el que deambula está perdido. Ujú. ¿Sabías que esa frase viene del Señor de los Anillos? ¿Ya? Justo leímos esta historia en familia y me acordé. ¿La dice Aragorn? La dice Gandalf, el mago sabio, para describir a Aragorn, que es como un rey subestimado. Ah, bien. Porque no parece un rey ni actúa como un rey. Claro. Y la imagen que usa para describir eso es, no todo el que deambula está perdido. Ah, qué bien. ¿No es genial? El gran Tolkien. Sí. Bueno, en esta historia no se van de un lugar sin saber a dónde. O sea, el éxodos, la historia de la salida, implica que también habrá un viaje que al final nos llevará a la entrada de la tierra prometida. Ok. Y esto me parece importante porque, como vimos en estos dos pasajes, los autores bíblicos, cuando se refieren a todo el arco narrativo, casi siempre hacen alguna referencia a la salida de Egipto. Pero el énfasis del pasaje puede estar en el viaje Bien. o quizás en la entrada a la nueva tierra. Pero siempre usan alguna palabra o imagen de la salida. Claro. Así que a veces el enfoque está solo en la salida, pero otras veces solo mencionan la salida, pero en realidad buscan destacar alguna imagen del viaje. Y lo estamos llamando el camino del Éxodo. Oh, ¿Te parece una buena elección? creo que sí, la carretera. La ruta. Claro, es un camino. Ok, sí. O la senda. Ah, sí. Como de angosta es la senda. Sí. Bueno, es curioso. Ya hace mucho tiempo tenía la idea de hacer un video como este, y estaba en la lista de los primeros videos. Cierto. Cuando me propusiste hacer este proyecto, ¿recuerdas? Sí, ya hace 10 años. Este estaba en la lista de esos videos. Y de hecho, empezamos a escribirlo, sí. Me puse a buscar el documento. ¿En serio? Sí, pero no lo encuentro por ningún lado. Al menos me acuerdo de haber empezado a elaborar la idea, de habértelo mostrado y al final no lo hicimos. ¿Sí? Así que hace mucho tiempo que ha estado en proceso. Y siempre me quedó en la mente esa pregunta de cómo sería mejor hacerlo. O sea, ¿presentamos esta historia al estilo Príncipe de Egipto? Claro, sí. ¿O sería mejor tratar de encontrar una manera de mostrarla de la forma en que lo hacen los autores bíblicos, como una historia completa formada por 3 compases que se puede llamar una historia de Éxodo? En fin, no hace falta que resolvamos ahora cómo llamarle. Pero volviendo a la cita de antes, él menciona el monte Sinaí, ¿no? Sí. Y es interesante porque eso sería como durante el viaje. Sí, es el camino entre un lugar y otro. Pero parece más significativo que solo un momento de transición. Sí. Como sabes, el monte Sinaí representa una parada de un año en el desierto en el camino a la tierra prometida. Sí. Contiene 2 momentos clave, cuando entran en una relación de pacto con Dios y luego Israel se llena de la presencia de Dios que ahora vive en medio de ellos. Bien. Esos son los 2 momentos icónicos del Sinaí.
pero es una parada temporal en camino al... ¿Es como una subtrama del Éxodo? ¿O es más bien la bisagra? Algo fundamental. Bueno, la liberación de la esclavitud consiste en que Dios forma y crea a un pueblo. Y lo que pasa en el viaje es que esas personas son invitadas a hacer un pacto con Dios y Él habita entre ellos. Ok. Esos son los eventos clave que tienen que ver con el Sinaí. Y luego viene la entrada. Ellos tienen la instrucción de entrar a la tierra. Ah, y tienen que armar el tabernáculo Sí, y llevarlo... Exacto, sí. Sí. Eso tiene que ver con la presencia de Dios que habita en medio de ellos. Ok, sí. Lo podemos ver como casarse y luego convivir. Son relaciones de pacto. Yahweh se casa con Israel en el monte Sinaí Sí. y luego Yahweh viene a habitar, a vivir con ellos en el medio del campamento. Eso es el tabernáculo. Porque podríamos interpretar que esa historia es la entrada. Oh, O sea, como que ya están en la tierra prometida, en la fiesta de bodas. Ahora la presencia de Dios está en medio de ellos. Totalmente, sí. Ya está sucediendo. Claro, claro. Han llegado a destino. Sí, lo que estás diciendo es que podríamos interpretar que la historia empieza con la salida de la esclavitud, paso por el desierto, la entrada en la tierra prometida, Y que luego... y recién entonces se casan con Dios y Él comienza a habitar entre ellos. Sí, sí. Pero lo que pasa en realidad es que el casamiento y la convivencia suceden en el viaje, no después de que llegan a destino. Y de hecho, una vez que llegan a destino, es un desastre total. Cierto. El matrimonio no funciona y la casa que construyeron para vivir juntos para siempre se consume en llamas. Uf, cielos. Sí. Sí. Lo que se presenta como permanente en realidad no es la tierra prometida, el templo, la dinastía y el reino. Lo que se presenta como permanente es la relación y la presencia de Dios con su pueblo, incluso mientras vagan por el desierto. Es interesante. Sí. Incluso es tan importante que vamos a dedicar todo un video solo al tema del desierto. Bien, bien. Cada uno de estos tres movimientos, la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada a la tierra prometida, Todo eso es el Éxodo. forman un solo arco narrativo. Un arco narrativo. Cada uno de esos tres movimientos tiene como una especie de lista desplegable de eventos clave que definen el momento. Ah, ok. Entonces, en la salida, hay un momento en que la bendición de Dios se convierte en opresión y esclavitud, donde lo bueno se torna malo. Claro. Entonces Dios levanta un Salvador. Siempre en medio de ellos está la figura de alguien que los rescata. Bien. Luego viene una confrontación entre Dios y el opresor. Como resultado, el mal es descreado y los oprimidos son recreados, formados como pueblo suyo, y son rescatados de alguna manera. Así que hay un rescate. Y después hay una comida y un cántico de celebración. La comida es la Pascua y el cántico de celebración es lo que canta el pueblo después de ser rescatado. Eso está en Éxodo capítulo 1 hasta el 15. Bien. Esa es la salida. Es el príncipe de Egipto. Sí. En el viaje por el desierto hay algunas imágenes clave. Está la imagen de Israel que es guiado por el desierto por la nube de gloria. Eso es clave. Y la columna de fuego. Sí. Reciben pan y agua en el desierto. Sí. Y lo que dijimos recién, el pacto que Dios hace con Israel. Es Dios que viene a vivir en medio de ellos a través del tabernáculo, la presencia de Dios. Bien. Ese es el viaje. Ok, bien. Dios rescata a los esclavos, los convierte en su familia, y finalmente la entrada a la tierra prometida tiene que ver con la herencia. La tierra prometida se suele mencionar como la herencia de esta nueva tierra montañosa, de este jardín fértil. Y el pacto es vivir como la familia de Dios, ser representantes de Dios ante las naciones. Sí. Esa es la idea básica. Como un torrente de bendición. Sí, es como que volvemos al tema de la bendición. Bien. La bendición del principio ahora se restaura en la tierra prometida. Entonces, lo próximo que quiero hacer es que veamos dos historias que están en Génesis y que claramente fueron diseñadas con un enfoque en la historia del Éxodo que sucedió después. Muy bien. Las podríamos llamar como historias previas al Éxodo. Se puede ver muy claro en la historia de la creación en 7 días y en la historia del diluvio que las dos fueron diseñadas con un enfoque en la historia del Éxodo para preparar al lector. Así que eso es lo que se viene.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana vamos a ver 2 historias en Génesis que anticipan la historia del Éxodo. Al parecer, los autores que dieron forma a Génesis querían que viéramos anticipos del Éxodo en los eventos clave de la historia de Génesis. En la historia de la creación en 7 días, se puede entender la creación como una liberación del caos y del no ser, y una entrada a la bendición de una nueva tierra, un jardín abundante. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Marian Fuentes, pastora en Lauderhill, Florida. Proyecto Biblia me ha ayudado inmensamente en poder llevar la misión de enseñar la palabra de Dios a muchas edades y a diferentes culturas. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com. Gracias.